Bueno, pues vamos a comenzar la clase. Entonces, permítame, voy a maximizar la página. Bueno, antes que nada, pues me presento ante ustedes. Soy el profesor Reinier. Les voy a dar por primera vez a ustedes el grupo de robótica. Normalmente he dado clases a los grupos de datos y embebidos. Es la primera vez que me dan un grupo de robótica. Vamos a ver, estoy checando si estoy grabando todo bien. Bueno, y entonces, pues como es primera vez que les voy a dar, pues les voy a explicar el modo de trabajar, ¿no? He desarrollado un método que me ha dado buenos resultados. Este, Desde que empezó la pandemia, bueno, al principio no lo apliqué cuando nos agarró la pandemia. Comencé con un método que no, pues no fue tan bueno, ¿no? Y luego ya cambié a este y me ha dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Nosotros tenemos 4 horas de física a la semana, o sea, 2 clases, 2 días de la semana. Entonces, lo que vamos a hacer es, nada más, es yo les voy a grabar 2 clases a la semana y se las voy a subir a la plataforma. Vamos a trabajar solamente con Teams y ustedes van a poder escuchar la explicación y dentro de la explicación viene las tareas, ¿no? Obviamente yo les subo un video y un PDF. Entonces les creé ahorita en Teams, unidad 1, ahí va a estar este video que estoy grabando ahorita, junto con el PDF, que es el PDF que están viendo ustedes ahorita, que es el que uso como presentación. Y en él vienen los conceptos que les expliqué y al final viene ¿cómo se dice? La tarea, ¿no? Entonces yo doy la explicación, ustedes escuchan el video y ya tienen su tarea y todo para hacerlo, ¿no? Ahora, con respecto a las clases, lo vamos a manejar así. Al principio yo daba clases, me reunía para aclarar dudas, generalmente no habían muchas dudas. Lo bueno es que pues me entienden bien y yo creo que igual ustedes son muy inteligentes para entenderme. Y entonces, ha funcionado esto, ¿no? Entonces, eso sí, cualquier persona que tenga alguna duda me puede mandar un mensaje a Teams, por medio de Teams, perdón, y yo le respondo, ¿no? Generalmente me preguntan y rápido les respondo. Dudas que tengan de eso. Si no tienen dudas, pues qué bueno. Y si tienen, no tengan pena, pregunten, yo les responderé. En caso de que hubieran algunas dudas más grupales, pues entonces hacemos una reunión en equipo con los que necesiten o todo el salón para aclarar dudas. Entonces ustedes me van a ir dando la pauta de cómo vamos, ¿no? Todo va bien, están entendiendo, pues ustedes no me van a preguntarlo, sé, pero si tienen dudas no duden en preguntar. Bueno, eso es con respecto a la clase, ¿no? Entonces, la clase va a ser, voy a tratar de subir el lunes y miércoles, aunque no sean necesariamente los días que doy clases, para que ustedes puedan tener toda la semana para hacer las tareas. Las tareas son 2 hadas que dejo, o sea, una hada significa actividad de aprendizaje. Entonces hoy esta semana a hacer hada 1, hada 2. Tienen hasta el domingo para entregarlas y el domingo en la noche, el que no entregue puede entregarlos después, pero tendría una penalización en su calificación, o sea, ya no valdría lo mismo las tareas. ¿Qué más les puedo decir de la clase? Bueno, pues no se me ocurre qué más. Si no me acuerdan, les voy diciendo. Bueno, vamos a comenzar analizando el sílabus, ¿verdad? Bueno, acá viene el número de horas, todo. Lo que me interesa ahorita es ver esta primera parte, o sea, las unidades, ¿no? La primera unidad es introducción a la física, donde veremos pues lo que es introducción eh, pues que a la física un poco, qué es unidades de medida, vectores, es la introducción. En la segunda unidad se llama estática, statics, y esta parte trata de todo lo que tiene que ver con fuerzas y con estática, es decir, con fuerzas que su suma da cero. Y la tercera parte tiene que ver con cinemática y dinámica, es decir, con el movimiento, ¿no? Entonces, yo llevo un libro que se llama Tippens, de ahí les saco las diapositivas, es un muy buen libro y pues van a ver que pues está muy bien la materia. Por cierto, las calificaciones van a ser 60 tareas, 40 exámenes. Acá viene pues los criterios, ¿no? Las calificaciones, competent, independent, advanced, basic, basic. Entonces, todo esto, y bueno, ya lo han visto seguro con todos los profesores, ¿verdad? No voy a tener mucho acá. Y cuando reprueban va a ser not competent. Y aquí vienen los criterios de calificación de 7 a 7.5, básico, etcétera, ¿no? Aquí viene todo muy claro. Los exámenes que tienen derecho a un ordinario, extemporáneo, extraordinario y especial, ¿no?
Normalmente, si ustedes hacen sus tareas, entregan bien, tengan en cuenta que entregar las tareas a tiempo son 60 puntos, el examen vale 40. Antes la academia había tomado la decisión que si no pasaban el examen, no iban a acreditar la materia. Ahora no, ahora yo solamente le sumaría los puntos de tarea más examen. Entonces ahora es más fácil acreditar la materia. Entonces lo único que tienen que hacer es hacer todas sus tareas, cumplir y van a ver que el examen se les va a hacer muy sencillo. Bueno, aquí código de respeto al salón. Bueno, ahorita no estamos en el salón, ¿verdad? Y mi información, ¿verdad? Mi correo institucional, reguer.cano@upi.edu.mx. Bueno, pues esto es con respecto al syllabus, lo que vamos a ver, cómo vamos a calificar, etcétera, cómo van a ser las clases, ¿no? Esto sería como la introducción. Y ya vamos a comenzar la primera clase viendo unidades de medida. Cualquier duda me pueden mandar un mensaje. Igual si ven que algún compañero de ustedes no está en el equipo, en el Teams, pues igual me lo comentan y yo lo agrego. Muy bien, bueno, vamos a platicar un poquito de la física, ¿no? Bueno, la física, antes que nada, acuérdense que la física es una ciencia que tiene que ver con el tipo de fenómenos en el cual no tiene un cambio la materia. No, acuérdense que cuando ustedes vieron química, vieron que existen fenómenos físicos, existen fenómenos químicos. Los fenómenos químicos son todos los fenómenos que tienen que ver con el cambio de la materia. Por ejemplo, si yo agarro una hoja de papel, el clásico ejemplo, y la quemo, significa que ahí hay un cambio en la materia, porque la hoja de papel está conformada de celulosa, es decir, moléculas de carbono, hidrógeno, de oxígeno, y al quemarlas, esas moléculas se transforman en agua, se transforman en CO2, etc. Entonces, hubo una transformación en la materia. Eso es lo que estudia la química. En cambio, la física estudia todos los fenómenos en los cuales hay cambios, pero la materia no se transforma. O sea, la estructura de la materia no se transforma. Por ejemplo, si yo agarro un vaso de agua y lo meto al congelador, pues ustedes saben que eso se vuelve hielo. Pero ese hielo sigue siendo agua, solamente que es agua en estado sólido. Y si yo agarro el agua y la pongo a hervir, esa agua se convierte en gas, pero sigue siendo agua. Entonces la estructura no cambia. Entonces es una idea para que tengan de la diferencia entre los fenómenos físicos y químicos y qué estudia la física, ¿no? Entonces la física se encarga de estudiar todos los fenómenos en los cuales la estructura de la materia no cambia, ¿no? Entonces la física es bastante extensa, ¿no? La física se ocupa desde la mecánica, que es lo que vamos a ver nosotros, la electricidad y el magnetismo, la termodinámica, fluidos, o sea, es muy extensa, ¿no? Entonces, hoy en este curso vamos a ver una introducción a lo que es la mecánica. Como vieron en su temario, la primera parte es una introducción de unidades de medida, etcétera. La segunda parte es estática y la tercera parte es dinámica, cinemática y dinámica. Sin embargo, en otros cursos ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vean física para ingeniería, van a ver ondas, van a ver sonido. Cuando ustedes vean electricidad y magnetismo, pues van a ver electricidad y magnetismo, ¿no? Que de algún modo van a ver varias partes de la física, pero en diferentes materias. Bueno, ahora vamos a comenzar hablando de las unidades, ¿no? Bueno, como la física se trata de fenómenos y se trata de medir, pues nosotros al medir algo tenemos que saber qué es ese algo y qué unidad le estamos dando, ¿no? Por ejemplo, si ustedes agarran una cinta métrica y miden la pared y dicen, esto mide 10. Ajá, pero 10 ¿qué? Nosotros necesitamos poder saber algo, comparar con algo. Entonces por eso se inventa el metro. Entonces el metro se inventa como un estándar para poder medir. O sea, es como que antiguamente se decía, me encuentro 10 brazas, dicen. Me parece que brazas significa como que los brazos abiertos, medidos desde la superficie hasta el fondo. O sea, 10 brazos significa profundidad del mar. Entonces, ese es un modo de que yo pueda dar una referencia, ¿no? Si yo les digo, yo me encuentro parado aquí. ¿Aquí dónde? Bueno, aquí en el Burger King que se encuentra Francisco Montejo. Entonces ya tengo una referencia. Lo mismo pasa con las medidas. Si yo digo, esta pared mide 10, pero 10 ¿qué? 10 metros. Entonces nosotros ya podemos visualizar mentalmente que un metro es aproximadamente, dice, bueno, un metro aproximadamente son 4 ladrillos en mi casa. O sea, uno ya tiene una idea mental de que si les digo que mide 10 metros, más o menos sabes cuánto es, ¿no? Sí, bueno, ¿cuánto mide mi casa? El techo de mi casa mide 2.5. Ok, ya puedo tener una idea de eso, ¿no? O esta persona mide 1.65. Más o menos ya sé que no es muy alto. O X persona mide 1.90. Es una persona alta. Pero no tenemos eso. Entonces, las unidades básicas, unidades de medida, se inventaron precisamente para eso, para tener una referencia y existen desde la antigüedad, ¿no? Entonces tenemos
las unidades básicas que son longitud, masa, tiempo. El tiempo es otro ejemplo, ¿no? Si te dicen, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? 30 minutos. Que nosotros ya tenemos una idea de ese tiempo, o sea, tenemos que manejar unidades. Entonces, en la física, en la química, siempre se van a usar unidades, ¿no? Entonces, tenemos las básicas, que es longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura. Acuérdense que la temperatura, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar grados centígrados, pero en el sistema internacional de medidas se usa realmente el Kelvin, ¿no? Bueno, todas esas medidas siempre existieron en todas las épocas. Lo que se hizo fue hacer una generalización y entonces surge lo que se llama como el sistema internacional de medidas, que es el que se acepta ¿cómo se llama? En la comunidad científica. Fíjense que los gringos, por ejemplo, son muy dados a usar sus propias medidas, los ingleses y los gringos. Entonces ellos, por ejemplo, para temperatura usan Fahrenheit, para distancia o longitud usan pies. Sin embargo, cuando una persona va a publicar, cuando una persona, permítame, a ver, estoy haciendo una cosa, me llamaron. Bueno, cuando una persona va a publicar, no importa si está en Estados Unidos, si está en Canadá, donde esté, ellos tienen que usar el sistema internacional, ¿no? Entonces dice, el sistema internacional es la versión moderna del sistema métrico y el sistema unidad que se usa en todos los países del mundo. O sea, ese sistema se usa en todos los países del mundo. Ahora bien, en Estados Unidos la gente dice, mire, 10 pies, usan pies. Sin embargo, en la comunidad científica, estas son las unidades que se van a usar, ¿no? Por suerte nosotros usamos el sistema internacional, no tenemos ese problema. Los que tienen el problema son los de países de habla inglesa, pues que tienen que convertir a eso, ¿no? Entonces acuérdense que igual existe lo que se llama convertir de una unidad a otra. Entonces, estas vienen siendo las básicas. Ok, y sistema inglés de medidas, ¿no? Y acá lo que les comentaba, ¿no? Tenemos que para longitud, el que nosotros usamos es metro o el sistema internacional, y el sistema inglés, pies. Masa, los 2 kilogramos, ellos es Luke. Tiempo, segundo, según lo mismo. Fuerza, Newton, ellos libra. Temperatura, Kelvin, y ellos usan grados Rankine. La ventaja es que normalmente todos los libros de física ya no usan el sistema inglés. Sin embargo, hay que aprender a convertir porque nos podemos topar en un problema, un manual que venga con esas unidades, ¿no? Y lo más básico en física es convertir, ¿no? Entonces, para poder convertir, necesitamos una tabla de equivalencias y usar una regla de 3. Por ejemplo, longitud, tenemos que pulgada, y aquí vienen todas las equivalencias, ¿no? Para masa, estas tres, para estas dos, perdón, estas tres de acá, y para volumen, estas tres. Entonces, aquí tenemos las equivalencias al sistema internacional. Ok, luego por otro lado tenemos las unidades derivadas. ¿Cuáles son las unidades derivadas? Pues las unidades derivadas son combinaciones de esta unidad. Por ejemplo, vamos a ver esto. Por ejemplo, tenemos que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, o sea, distancia entre tiempo. ¿Cuáles serían sus unidades? La unidad de longitud, distancia es metro y el tiempo es segundo. Ese es un ejemplo de una unidad derivada, porque se forma con la combinación de todas las de acá. Entonces acá tenemos una tabla de todas las unidades derivadas, de algunas unidades derivadas, no sé si son todas, pero bastante, ¿no? Por ejemplo, fuerza es Newton. ¿Y Newton qué es? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Densidad es kilogramos sobre metro cúbico, velocidad angular radian sobre segundo, etcétera, ¿no? Entonces, estas unidades derivadas, ustedes van a ir aprendiendo conforme vayamos viendo los temas, ¿no? O sea, no hay que preocuparse. Sin embargo, sí es bueno tener esas tablas guardadas por cualquier cosa. Una cosa importante es que ustedes se acostumbren a usar las unidades del sistema internacional. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos a suponer que ustedes les ponen un problema y le dicen la distancia son 2 kilómetros. Y el tiempo, 1 minuto, ¿no? Vamos a suponer. Y les dicen, calcula la velocidad. Entonces yo siempre les voy a recomendar que ustedes, para no tener ningún problema y estar viendo si las unidades están correctas o no, es siempre pasar a las unidades del sistema internacional. En este caso, 2 kilómetros equivale a 2000 metros y 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces yo sustituyo mis valores usando las unidades del sistema internacional. Entonces tenemos 2000
bueno, ya nos da para escribir acá, entre 60 segundos. ¿No? Te pongo 2000 metros entre 60 segundos. Y calculo la velocidad. Entonces yo aquí tendría metros sobre segundo, que es la unidad del sistema internacional. Entonces si yo, por ejemplo, necesito calcular otras cosas usando ese dato, yo ya no me preocupo de estar haciendo conversiones, porque ya desde un inicio hice las conversiones, ¿verdad? Entonces eso lo van a ver cuando ya hagamos problemas. Muy bien. Entonces, estas unidades se pueden convertir de una a otra y vamos a ver cómo convertir, ¿no? En principio es muy sencillo. Es usar una regla de tres. Entonces, el detalle está de usar la regla de tres como normalmente ven ustedes en matemáticas y no usar esa forma. Convertir varias unidades con regla de tres es más difícil. Por ejemplo, dice convertir 2.20 pulgadas a milímetros. Entonces, una regla de tres dirían una pulgada equivale a 25.4 milímetros. Entonces, 2.20 pulgadas, ¿a cuánto equivale? Esto es una regla de tres. Sin embargo, es mejor usar esta forma, porque yo pongo 220 pulgadas multiplicado por esta relación expresado como una fracción. Ahora bien, yo siempre voy a poner las unidades, por ejemplo, estas unidades que voy a convertir, para esta fracción la voy a poner de este modo para que yo pueda cancelar este con este. O sea, no puede, ustedes tienen esa relación, pero la pregunta es, ¿tienen esa relación que la van a expresar como una fracción? Entonces, ¿qué voy a poner arriba? ¿Milímetros o pulgadas? ¿Y qué voy a poner abajo? ¿Milímetros o pulgadas? Entonces, ustedes, ¿cómo van a tomar esa decisión? Pues se fijan, si voy a convertir 2.20 pulgadas, abajo tiene que ir pulgadas para que se cancelen. ¿Qué pasaría si yo les digo, convierte 300, ahí no puedo poner milímetros, conviértelo a pulgadas? Entonces, esta misma relación la van a usar como una fracción. La pregunta es, ¿qué voy a poner arriba y qué abajo? O sea, ¿este arriba o este abajo? Entonces, el razonamiento es el mismo. Aquí hay milímetros, entonces yo quiero que se cancele milímetros o milímetros. Pues aquí pongo 25.4 milímetros y aquí una pulgada. Entonces, esto se cancela con esto. Entonces va a ser 300 por 1 entre 25.4. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo acá. 2.20 por 25.4 entre 1. Y esto me da milímetros. Me falta poner unidad, ¿no? Entonces es así como lo vamos a hacer. Y acá les muestra. Eso sería erróneo. O sea, ponerlo al revés. Porque me daría pulgada por pulgada, pulgada cuadrada entre milímetros. Y eso sería un error, ¿no? Entonces acá hay otro ejemplo. Convertir 204 milímetros a pulgada. Lo mismo. Entonces, milímetros se cancela con milímetros. O sea, ustedes siempre van a usar esta relación o esas relaciones que ustedes tienen acá. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Ustedes tienen que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Una yarda a 0.914 metros. Vamos a suponer que yo les digo, convierte 16 yardas, conviértelas a metros. Entonces, pongo mi fracción. Entonces, la pregunta es, yo tengo esta relación que está acá. La pregunta es, esto lo voy a poner en una fracción. Uno de estos va a ir arriba y uno de estos va a ir abajo, no sé cuál. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser? Entonces yo me fijo que yardas acá, yo necesito que yardas de aquí, para que se puedan cancelar. Entonces pongo este aquí, una yarda, y acá pongo 0.914 metros. Entonces cancelo este con este y multiplico como una fracción 16 por 0.914 entre 1. Y si yo quisiera convertir metros a yardas, pues entonces yardas, una yarda iría arriba y 0.14 metros iría abajo. Entonces es así como ustedes van a razonar para poder hacer una conversión. Muy bien, entonces, ahora fíjense este ejemplo. ¿Por qué es mejor usar fracciones? Convertir 25 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, en principio pongo 25 kilómetros por hora. Ahora bien, empezamos con kilómetros. Me olvido de hora y kilómetros. Un kilómetro, aquí está, equivale a 1000 metros. Entonces la pregunta es, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces esto lo voy a expresar como una fracción. La pregunta es, ¿qué va a ir arriba y qué va a ir abajo? Pues es muy simple. Kilómetro va a ir abajo para que se pueda cancelar kilómetro con kilómetro. Luego tengo una hora equivale a 3002 segundos. Pongo otra fracción donde voy a expresar esto acá. La misma pregunta, ¿qué va a ir arriba? ¿Este o este? Entonces es lo mismo. Entonces yo voy a poner este arriba. ¿Por qué? Para que se cancele con hora.
Entonces, 1 hora equivale a 36 segundos. Ya que cancelé unidades, entonces paso a hacer el producto 25 por 1000 entre 1 por 1 entre 3600 y ya tengo la respuesta. Entonces, por eso es mejor usar este, porque si yo tuviera que convertir, por ejemplo, Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Imagínense que ustedes tienen que convertir, que tienen ustedes eso es unidad de fuerza. Fuerza lo tienen en gramos, centímetro y en minutos. Y lo quieren convertir a kilogramo por metro segundo al cuadrado. Entonces sería complicado. Lo que tienen que hacer es poner fracciones, así como está, una fracción para convertir este, una fracción para convertir este, una fracción para convertir este, usando esta lógica. Y entonces ustedes podrían, ya con eso, hacer la conversión directa. O sea, ya estaría la conversión directa sin revolverse, ¿no? Bueno, pues esa es la parte de conversión, ¿no? Espero que me hayan entendido y si no, cualquier cosa me pueden preguntar, o alguna duda que no les haya quedado claro cómo convertir, me pueden preguntar. Es sumamente importante. Vamos a pensar, piensen ustedes que convertir y despejar es lo básico de física, es lo más básico. O sea, una persona que lleva un curso de física y no sabe convertir unidades o no sabe despejar, pues es como que una persona que lleve un curso de álgebra y no sepa sumar y restar. Entonces sí es muy importante que lo entiendan y que cualquier cosa me pregunten y se lo voy a explicar, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las cosas básicas de esta unidad. Esta unidad va a ir muy rápido, esta unidad va a ir muy rápido. Vamos a ver esto, los vectores y ya estaríamos evaluando, ¿no? Eso es todo lo que se ve en la unidad 1. Así que esa unidad va muy, muy rápido. Entonces ya probablemente en 2 semanas, o sea, esa semana y la próxima, terminamos y ya estamos haciendo examen. Va a ir muy rápido esa unidad, porque lo que sigue, estática, nos lleva un poco más de tiempo. Pero lo que sí, la última unidad, la unidad 3, esa sí es muy larga, porque vamos a ver cinemática, vamos a ver un montón de cosas. Esa nos lleva mucho más tiempo. Entonces la unidad 1 es rápida, la unidad 2 regular, y la unidad 3 sí va a tardar un poco más. Bueno, notación científica. ¿Qué es la notación científica? Bueno, es una notación que se utiliza o se inventó para escribir números muy grandes de manera abreviada. Por ejemplo, si yo tengo, y números muy pequeños de manera abreviada, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, este número, 3.600.000. Entonces yo lo voy a escribir en notación científica. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en principio lo que van a hacer ustedes es que tengan un número muy grande. Donde termina el número, ustedes ponen un punto que puede o no puede estar, no pasa nada. Por ejemplo, si yo pongo 4 y yo le pongo 4 puntos, no pasa nada, eso sigue siendo 4. Más puedo poner 4.0 y sigue siendo 4, no pasa nada, ¿no? El punto puede o no puede estar y no pasa nada, no me afecta en nada mi número. Ahora, si yo le pongo 4 y le pongo un punto aquí, entonces ahí sí pasa algo, porque esto no es igual a esto. En cambio, este 4.0 es igual a 4. 4 puntos es igual a 4, no pasa nada. Ahora, si el punto lo pongo hacia la izquierda, sí pasa algo. Entonces, bueno, ustedes ponen un punto y ese punto lo van a correr un número determinado de lugares. Normalmente lo que queremos es desaparecer los ceros. Entonces dicen 1, 2, 3, 4, 5. Aquí podríamos quedar 36 por 10 elevado a la 5. Ahí está. El número de lugares que corría el punto es el número que le voy a poner del exponente. El por 10 siempre va a ir. Entonces 36 por 10 a la 5. Ahora bien, si yo agarro y corro un lugar más, 6, 3.6 por 10 a la 6. O si yo quiero, puedo correr incluso un lugar más. Entonces sería punto 36 por 10 a la cuánto? A las 7, ¿verdad? Porque ya lo corrí 7 lugares. Eso es la notación científica. Entonces ustedes pueden tener un número muy, muy grande y ustedes cuentan los lugares. Y de hecho, hay números en química que ustedes acordan el número de Avogadro, que me parece que es por 10 a la 23. Entonces imagínense, si yo quitara la notación científica, sería un número enorme, ¿no? Enorme. De hecho, podríamos googlearlo. A ver, podemos googlearlo. Vamos a googlearlo, a ver. Acá está. Número de Avogadro. Vamos a ver si aparece completito el número de Avogadro. Ahí está acá, miren. 6.022 por 10 a la 20. O sea que yo tendría que correr este punto 23 lugares hacia acá. Y donde terminan estos números le pongo ceros. Pero no lo encuentro completito. Bueno, no importa. Entonces esa es la idea de la notación científica. Ahora bien,
Cuando el número es muy pequeño, como este, punto 0,0000045, pues aquí es más fácil porque el punto ya lo están viendo. En ese el punto no lo ven, pero yo ya les dije que lo pueden poner, pero en ese ya lo están viendo. Pues entonces lo que voy a hacer es expresar el número como si fuera un número entero, pero con la notación científica. Entonces lo que hago es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. O sea, yo puedo dejar el punto así, punto 45 por 10 a la menos 5. Es decir, cuando el punto se vaya de derecha a izquierda, el exponente es positivo. Cuando el punto yo lo corra de izquierda a derecha, el exponente va a ser negativo. Entonces, yo puedo dejar punto 45 por 10 a la menos 5. O puedo dejar 4.5 por 10 a la menos 6. O 45 por 10 a la menos 7. Como ustedes gusten, todos son correctos. Normalmente se acostumbra a hacerlo así, 4.5, 3.6. Entonces ustedes lo pueden dejar como quieren. Lo importante es que ustedes comprendan lo que vamos a hacer. O sea, voy a correr de izquierda, de derecha a izquierda, exponente positivo, de izquierda a derecha, exponente negativo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo al revés les doy ya en notación científica? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo opuesto a esto. Fuimos, acuérdense, de derecha a izquierda y es positivo. Bueno, pues ahora vamos a ir de izquierda a derecha corriendo el punto. O sea, tengo 5.2. Entonces digo 52, o sea, corro un lugar. Voy a correr 9 lugares el punto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy a poner 0, 0, 0, ahí está acá. 0, 0, 0, 0, 0 y el punto queda acá. Entonces ya regresé, no tengo por qué poner el punto, pero yo ya sé que puedo poner o no poner un punto. Entonces van a decir, esos son 5.200 millones. O sea, eso es lo que hice, correr el punto 9 lugares y donde no había números, como en este caso el 2, yo le meto ceros. Si esto fuera 5 por 10 a la 20, pues entonces voy a poner 1 y 19 ceros, ¿verdad? Así es como funciona esto. Entonces, eso es como yo regreso, ¿no? Entonces, fíjense en la flecha. De aquí voy de izquierda a derecha, corriendo el punto. Todo está en función del punto. Hacia dónde lo voy a correr. Y donde no haya números, pongo ceros. Lo mismo sucede acá. Ahora solo que el punto va a ir al revés. Fíjense, para cuando es exponente negativo, cuando yo llegaba a esto, yo corría hacia acá, pues ahora me voy a ir hacia el otro lado. O sea, voy a correr 1, 2, ¿cuántos lugares? 6 lugares. Vamos a verlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí queda el punto. Entonces va a ser punto 0,000032 que es column, perdón, column. ¿Qué sentido? Es column. Entonces es así como funciona, ¿no? Entonces ustedes ya con esto pueden convertir un número muy grande en notación científica, un número muy pequeño en notación científica o viceversa. Un número en notación científica al número normalmente y un número en notación científica con exponente negativo al número pequeño como estaba originalmente. Bueno, todo esto es muy útil porque me va a permitir simplificar números muy grandes. Aunado a eso tenemos una tabla que se llama, ¿cómo se llama esto? Dice múltiples, no me acuerdo el nombre exacto. Una tabla que vamos a usar nosotros, esta notación, que es prefijos, pero ahí está acá, prefijos, de prefijos para aún así reducir más mi notación. Por ejemplo, yo tengo 3.200 metros, ¿no? Entonces yo voy a escribir su notación científica. Entonces digo 1, 2, 3. 3.2 por 10 a la 3 metros. ¿Ok? Entonces esta parte de acá la voy a sustituir ¿con qué? Con un prefijo. Me fijo que esto equivale a 10 a la 3. O sea, por 10 a la 3. Entonces voy a poner 3.2. Pongo el prefijo K, que significa kilo. 3.2 kilómetros. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos escribir números muy grandes. Por ejemplo, por 10 a la 6, me fijo, ok, ahí por 10 a la 6, sí hay, es mega. Entonces, en lugar de poner 3.6 por 10 metros,
pongo 3.6 megametros. Entonces yo ya sé que mega equivale a por 10 a la 6. Entonces esos prefijos simplifican aún más el uso de la notación científica porque nosotros podemos expresar cantidades enormes con esos prefijos. Aquí les presento algunos de los prefijos que existen. Por eso se llama Armstrong. Pero hay más, la lista es mucho más grande. Ustedes pueden googlearla, les va a salir un montón. Entonces, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a que, ¿cuántos gigas tiene tu disco? ¿No? Dices, tiene 2 gigas, 3 gigas, 100 gigas, lo que sea. Y ahorita estamos hablando de discos de teras, ¿verdad? O sea, los discos de ahí de 1 tera, 2 teras, 3 teras. Entonces, el día que los discos aumenten en capacidad, probablemente usemos el prefijo que está más arriba de tera, ¿no? Entonces, esos prefijos simplifican mucho el uso de cantidades muy grandes, ¿no? Entonces, tenemos kilómetro, kilo, centi, pero no tenemos centímetros, tenemos centígramos, tenemos centisegundos, milisegundos, microsegundos, micrómetros, microgramos, etcétera. Todos esos los podemos usar para expresar. Cuando ustedes vean el electromagnetismo, van a usar muchísimo este y van a usar muchísimo este. Microcoulombs, nanocoulombs, ¿me entienden? Entonces, todo eso, para eso me sirve, ¿no? Entonces, la notación científica es súper útil y los prefijos aún más, ¿no? Aquí hay ejemplos, ¿no? 3.6 por 10 a la 6 equivale a 3.6 megametros. O sea, es mucho más fácil expresar esto así que expresarlo así y sobre todo que expresarlo así, ¿no? Y aquí tenemos 4.5 por 10 a la menos 6 gramos equivale a 4.5 microgramos. Entonces, micro, si se fijan, micro por acá anda, aquí está, ahí está, muy derechita mi recta, mi línea, perdón. Entonces ahí está, aquí está, ¿no? Bueno, pues esto sería la primera clase. Esta es una clase introductoria, fue la presentación. Y viene la primera tarea, ¿no? El ADA 1. Bueno, no sé por qué puse ADA 2, pero es el ADA 1. Entonces vamos a revisar acá. Y aquí lo único que van a hacer es hacer conversiones, conversión de unidades. Básicamente son puras conversiones de unidades, ¿no? Para que practiquen todo lo que ya vimos.